Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de una gran escritora de la época victoriana que seguramente ustedes no conocen por su verdadero nombre, porque ella se puso un seudónimo llamado George Eliot. Y si no se han leído nada de George Eliot, realmente se las recomiendo porque es una escritora muy sagaz, una escritora muy inteligente. Una escritora que de hecho, como ella vivió en una época complicada donde las mujeres no podían publicar y además porque cometió el gran error, entre comillas, de enamorarse de un hombre casado y en ese tiempo no existía el divorcio, realmente Mary, que es el verdadero nombre de George Eliot, sufrió muchísimo repudio social. Su historia me recuerda mucho la de Ana Karenina, ese famoso personaje creado por León Tolstoy, donde nosotros vemos cómo la sociedad es especialmente cruel contra las mujeres que tienen relaciones con hombres casados, aun cuando en realidad este hombre más bien lo que estaba era semidivorciado. De hecho, él y su esposa estaban casados pero tenían una vida por aparte. Y lo que escandalizó a la época fue que Mary se fue a vivir con George, que este era el nombre del hombre del cual se enamoró, y en su honor ella se puso George Eliot para poder publicar. Y bueno, pues simplemente ese fue su único pecado. Y eso dificultó mucho que su obra fuera difundida y probablemente por eso ustedes no la han oído mencionar. Pero su caso es súper importante porque ella escribió con el nombre de George Eliot durante 20 años. Así que es uno de los casos en que una mujer ha logrado mantener un seudónimo por gran cantidad de tiempo, un poco parecido a lo que hicieron las hermanas Bronte. O sea, vamos a hablar de la vida de George Eliot. Era una mujer además muy adelantada para su tiempo, una verdadera feminista. Nunca tuvo hijos y creo que realmente ella misma lo decía, que no los quería, pero al parecer ella era infértil, porque en el tiempo que ella vivió pues no existían los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces vamos a hablar de su vida, que es simplemente más que apasionante. Yo diría que es una vida triste, porque fue una mujer que luchó mucho por ganarse un lugar en el nombre de la literatura, y debido a que consideraban que ella era una mujer extraordinariamente escandalosa, esa fue también una de las razones por las cuales ella se cambia el nombre y usa un seudónimo para publicar. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de mis videos en tus redes sociales. Esa es la mejor manera de apoyar a un creador de contenido. Ustedes saben que crear contenido en YouTube consume mucho tiempo, editar los videos, preparar el contenido, y la mejor manera que puedes hacer para apoyarme es suscribirte, darme un like, muy importante, y compartir el link de mis videos en todas tus redes sociales para que más personas lleguen a este canal. También te recuerdo que si estás tomando un curso de literatura, estás elaborando un ensayo, un análisis crítico de una obra literaria, analizando poemas, haciendo una tesis monográfica, te ofrezco mis servicios como tutora personalizada. Para unirte a mi canal, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, donde hay diferentes niveles de membresías, y elegir la que más te convenga. Hay diferentes niveles, desde 49.99, 99.99, 249 y 399, en dependencia de tus necesidades. ¿Qué debe determinar el nivel? Bueno, obviamente, pues, ¿cuántas clases quieres recibir? El nivel que más se llena es el nivel Zafiro de 99.99, que te da acceso a 5 clases. Pero si necesitas más, hay niveles superiores. Bueno, pues sin más, comencemos un poco dando saluditos especiales a las personas que donan todos los meses. También, si quieres convertirte en patrocinador de mi contenido, puedes unirte a mi programa de membresías desde $2.49 y eso te da saludos especiales en mis videos. Le mando saluditos a Janet, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían su donativo todos los meses para que este proyecto siga creciendo y sea factible económicamente. Les agradezco. Y bueno, pues recuerden que si están elaborando ensayos, análisis crítico, redactando párrafos, editando textos, creando poemas o elaborando tesis y están sufriendo en este momento, yo soy sin duda la solución a su problema. También recuerden que ofrezco clases en español y en inglés, así que si tu primera lengua es el inglés, no te preocupes porque nos podemos comunicar perfectamente en ese idioma. Bueno, y vamos a empezar entonces con la vida de George Eliot.
Un poquito de teoría antes de iniciar. Recuerden que un ensayo no es más que la elaboración de un documento dividido en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. En ese ensayo ustedes van a probar una tesis de investigación y obviamente si es un ensayo biográfico es importante que den aspectos importantes de la vida del escritor. Les recomiendo que obviamente, aunque recuperen fechas importantes, traten de buscar datos curiosos, ¿no?, sobre la vida de los escritores, porque eso hace que la lectura sea más amena e interesante. Entonces vean ustedes el título de mi ensayo, George Eliot, la mujer que se hizo pasar por hombre para poder publicar y que tuvo un amorío escandalosísimo para su tiempo, porque en esa época las mujeres victorianas pues tenían que cuidar mucho su honor y de hecho cuando ella se va a vivir con George, que era su amante, esto fue un escándalo, ahí incluso le negaron el saludo, su hermano le dejó de hablar, o sea, fue algo muy difícil para ella. Entonces vamos a ver en la introducción quién fue este importante personaje que se dice que es una de las mejores escritoras de todos los tiempos. George Eliot fue el seudónimo que utilizó Mary Ann Evans para labrarse un camino como escritora respetable. Mujer sagaz e inteligente, vivió una vida salpicada por el escándalo, pues se enamoró de un hombre casado y se fue a vivir con él. Parece algo menor, pero no lo fue para la época victoriana. Decidida a triunfar como escritora y tratando de no sufrir los prejuicios que tenían las editoriales en contra de las escritoras mujeres, publicó muchas novelas con el nombre de George Eliot, hasta que un hombre se adjudicó su obra y tuvo que revelar su verdadera identidad. Después de la muerte de su primer pareja, se casó con un hombre 20 años más joven, evento que nuevamente la hizo víctima de las más crueles críticas en su entorno. Mary sufrió las estrecheces de pensamiento de la época en la que le tocó vivir, pero sin duda también fue una rebelde contra el sistema y nunca permitió que otros dictaran sus decisiones. Sin lugar a dudas, ella escribió su propio camino. Vamos a entrar al desarrollo. Según él, Mary Ann Evans vino al mundo el 22 de noviembre de 1819 en Nuneaton, una ciudad inglesa del condado de Warwickshire, en el seno de una familia anglicana formada por 6 miembros. Sus padres, que fueron Robert Evans y Christiana Evans, sus hermanos, Chrissy e Isaac, y sus hermanastros, Robert y Fanny. Pronto su padre se dio cuenta que su hija no tenía una gran belleza física, por lo que pensó que se le dificultaría mucho encontrar marido. Así que, como eso en la época era un problema real, porque las mujeres no podían heredar ninguna herencia ni tenían oportunidades de trabajar, su padre decidió que lo que podía hacer por su hija era darle una buena educación, porque predijo que ella nunca obtendría un buen matrimonio. Así que su padre decidió invertir en ella. Esto realmente ahora nos parece normal, que una mujer estudie, vaya a la universidad, pero era algo realmente extraño para su época. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la vida de Emily Dickinson, también fue muy extraño que sus padres decidieran enviarla a una universidad para señoritas, algo que en la época era extremadamente caro y además era muy extraño. Entonces, parecido a eso pasó con Mary Ann Evans, o sea que realmente su padre decidió darle una buena educación. De hecho, dato muy curioso, en esta época solo el 14% de los británicos iban a la escuela. O sea, no solo era que ella era mujer, sino que la gente no estudiaba mucho. La educación gratuita, de hecho, se instauró hasta 1891 y era obligatoria solo para los menores de 10 años. Además, recordemos que en la época victoriana los estudios estaban reservados solo para los hombres. Fue así que su padre, que era un hombre conservador pero también práctico, decidió enviar a su hija Mary Ann con 5 años a la escuela de Latham junto a su hermana Chrissy. Luego, a los 9 años, fue enviada a la escuela de Miss Gallington, una escuela cuya corriente religiosa era evangélica. Cuando Mary cumplió los 13 años, ingresó en la escuela Franklin en Coventry, un convento bautista. Allí aprenderá un perfecto francés y leerá a Pascal. Y esto será importante porque ella tuvo una faceta destacada como traductora. En 1836, su madre fallece y ella debe regresar junto a su padre para hacerse cargo de la casa familiar. En ese momento, ella tenía 16 años.
A partir de esta fecha continuó sus estudios de manera autodidacta y tuvo acceso a la biblioteca Arbury House, donde siguió estudiando por sí misma. Un dato muy curioso es que su padre tuvo que pedir un permiso especial para que dejaran que su hija pudiera ir a estudiar allí cuando quisiera, porque a la gente le parecía extraño que Mary se esforzara tanto por aprender, considerando que el destino de una mujer era simplemente el matrimonio y no querían que ella llegara a leer a la biblioteca. Entonces su padre tuvo que interceder, darle algún dinero a los encargados de la biblioteca para que la dejaran ir a estudiar, para que ustedes vean que realmente en la época victoriana era muy difícil que una mujer tuviera acceso a estudios. Durante esa época ella estará muy unida a su hermano Isaac hasta que éste se casa y abandona el hogar familiar. Y es entonces cuando ella y su padre se trasladan a vivir a Follington, cerca de Coventry. En esta región conocerá a una pareja muy importante en su vida y en su desarrollo intelectual, el matrimonio Bray, formado por Charles y Cara. En el círculo literario en el que se mueven los Bray y en el que empieza a participar Mary Ann, se estudia la Biblia desde un punto de vista histórico y humanista. En este ambiente y tras el conocimiento adquirido y vivido, Mary Ann comenzará a creer con mucho escepticismo, y esto la llevará a abogar por la humanización de las creencias religiosas, hasta llegar a la conclusión de que ninguna religión puede ofrecer consuelo para las penas humanas. Es así como en 1846 Mary Ann empieza su primera traducción de David Strauss, aunque la deja inconclusa. También publica algunos artículos y varias reseñas de periódicos. Y en esta época ella comienza a manifestar serias dudas en torno a la religión, en torno a Dios, y esto molesta mucho a su padre, por lo que Mary comienza a moderar sus ideas para complacerlo, hasta que finalmente él muere en 1849. La relación con su padre era buenísima, de hecho ella lo quería mucho. Su padre invirtió mucho dinero en la educación de Mary porque, como les digo, que una mujer fuera a estudiar en la época victoriana era algo súper extraño, y la mandó a estudiar a muy buenos colegios. Por eso es que Mary hablaba más de 6 idiomas, era una mujer súper culta, y por eso, a la par de su carrera como escritora, tuvo una excelente faceta como traductora, porque era una mujer además muy inteligente. Bueno, ella la deprime muchísimo la muerte de su padre, a quien quería mucho. Ellos leían juntos, su padre también era un hombre culto, fue un personaje muy importante para ella. Y después que él muere, Mary Ann viaja a Suiza con los Bray, y luego vuelve a Londres. En 1851, Mary se instala a vivir en la casa de John Chapman, quien fue su editor en la colaboración de la traducción de un libro llamado The Life of Jesus, ¿no? Que fue un libro importante porque la catapultó como traductora. En esta época, John Chapman compra el periódico The Westminster Review y entonces decide contratar a Mary, que era una mujer muy culta e inteligente, como su ayudante. Pero en 1851, Mary conoce a un hombre que definitivamente será un cataclismo en su vida. Este hombre se llamaba George Henry Lewes, un filósofo y crítico literario muy importante dentro de los círculos literarios del país. Mary se enamora de George, pero había un gran problema en esta relación, y era que George ya estaba casado y tenía 3 hijos con su primera esposa. Recordemos que en esta época no existía el divorcio, así que la pareja tenía lo que llamaban un matrimonio abierto. De hecho, la esposa de George, Anne Hervis, tenía un amante con el cual ella había tenido 4 hijos y con quien vivía de manera abierta. Sin embargo, como no se podían divorciar porque se habían casado por la iglesia, entonces la relación de Mary y de George fue muy mal vista, ¿no? Fue de hecho un gran escándalo, al punto que el hermano de Mary, que era su mejor amigo, su apoyo, su confidente, le va a dar la espalda por considerar que ella ha arruinado su reputación al estar con un hombre casado y renunciar a la posibilidad de contraer matrimonio con un hombre soltero. Además, Mary adoptará de manera un poco descarada el apellido Lewis como si fuera la nueva esposa de George. Y esto los convierte ante los ojos de la moral victoriana en una pareja adúltera, y George es visto como un polígamo. La sociedad
Obviamente es especialmente cruel con Mary porque es mujer, muchas personas le retiran la amistad y hasta el saludo. Por eso les digo que me recuerda mucho la vida de Ana Karenina. Si ustedes recuerdan, eso es lo que le pasa a Ana Karenina. Si Ana Karenina se hubiera quedado con su amante, con Tronsky, y nunca hubiera dicho públicamente que ella tenía una relación amorosa con él, no hubiera pasado nada, porque el esposo de Ana Karenina consentía ese amorío. El problema es que ella quería más que eso, ¿no? Ella quería ser la esposa de su amante, y como no había el divorcio, no se podía. Pues muy parecido a la vida de Mary, que sufrió en carne propia el repudio de la sociedad, de su círculo social, la gente no le hablaba, si ella llegaba a un restaurante la gente se levantaba y se iba. Entonces realmente ella sufrió muchísimo. A su regreso a Inglaterra, George descubre que Mary es una gran escritora porque ella le muestra algunos de sus trabajos. Ella había hecho algunos cuentos cortos y a él le encanta la obra de Mary. Entonces la incita a incursionar en la ficción. Ella al principio no está muy segura, pero él le dice que tiene talento, que cree en ella y que lo haga. Fue así que nace la obra Los infortunios del reverendo Amos Barton en 1856. Luego nace La historia de amor del señor Gifford en 1857 y El arrepentimiento de Janet. Todas estas obras se publican por entregas en la revista Blackwood, Edinburgh Magazine, bajo el seudónimo de George Eliot. ¿Y por qué Mary decide ponerse George Eliot? ¿Por qué no publicar simplemente como Mary? Porque cuando uno lo ve ante la luz de la actualidad, uno diría que una mujer quiere publicar con su nombre porque pues quiere ser conocida, ser famosa. Pero en la época victoriana las cosas no eran así. Las razones por las que Mary decidió publicar con nombre de hombre fueron muy prácticas. Primero, el escándalo que rodeaba su vida al vivir con un hombre casado podía afectar la acogida de su obra. Recordemos que mucha gente incluso no le hablaba. Entonces ella tuvo miedo de que si publicaba con su nombre, la gente no iba a comprar su obra por ser ella Mary Evans. Segundo, el ser mujer también limitaba los temas sobre los que podía escribir y la posibilidad de ser reconocida como escritora seria, porque en ese tiempo las mujeres se consideraba que debían escribir obras para mujeres. Por ejemplo, así lo hizo Jane Austen, lo cual no es nada malo, pero bueno, eran obras de mujeres, escritas para mujeres, que tocaban temas femeninos, sobre el universo femenino, y eso a George Eliot o a Mary no le gustaba. Le parecía que esta literatura femenina no era de calidad, y ella no quería ser encasillada como este tipo de escritora. Entonces, tercero, publicar no era algo bien visto por una mujer, además se consideraba en esa época un acto vulgar e inapropiado para una dama. Cuarto, el uso de seudónimos era muy común en las mujeres que escribían. Recordemos que Mary Shelley escribió Frankenstein con un seudónimo. Jane Austen, lo mismo con su primera obra, y la misma Emily Dickinson puso como condición a la hora de publicar los únicos 4 poemas que vieron la luz estando ella viva el uso de un seudónimo. Quinto, Mary quería diferenciarse de escritoras como Jane Austen y las hermanas Bronte, quienes, en su opinión, caían en un romanticismo barato y absurdo para ella y en temáticas consideradas femeninas, y eso le quitaba peso a su obra. Por tanto, publicar bajo un seudónimo le ofrecía un montón de ventajas, y es así que ella crea el nombre George Eliot. Elige el nombre George en honor a su pareja, quien siempre le apoyó en la escritura, y Eliot porque esto es un juego fonético en forma de código que significa George te lo debo, o sea, una manera de agradecerle a su, bueno, no era esposo, pero a su pareja por el apoyo incondicional que le había dado durante este tiempo, porque recordemos que Mary ya vivía con George y Mary pues no ganaba tanto dinero, entonces George de una u otra manera la subsidiaba para que ella pudiera seguir escribiendo. Y pues por eso ella se pone George Eliot, ¿no? Para agradecer a su pareja. El éxito de sus primeras novelas fue grande, así que Mary se vio incitada a seguir escribiendo. Fue así como en 1859 Mary publicó la novela Adam Bates y obtuvo tanto reconocimiento que el mismísimo Charles Dickens escribió una carta pública reconociendo y felicitando al escritor por su calidad literaria. Charles Dickens incluso dijo que le parecía que George Eliot era una mujer. Así que sí había muchos rumores en torno a quién era George Eliot. Además era extraño porque publicaba, obtenía premios y pues nunca nadie lo había podido entrevistar. Entonces había muchos rumores y se decía que era una mujer.
Pero por esa época, un pastor protestante llamado Joseph Liggins decide atribuirse la obra de Mary, obviamente era un oportunista, y empezó a correr el rumor de que él era George Eliot. Por supuesto que esto enfureció a Mary, quien decidió confesar abiertamente que ella era la escritora. Y bueno, eso fue un shock mundial, nadie lo podía creer, o sea, les parecía increíble que una mujer tan inmoral, una mujer sin principios, como decía la gente, pudiera escribir tan bien. Sin embargo, el hecho, de una u otra manera, el morbo que se desató cuando se supo que George Eliot era mujer y que era Mary, una mujer que vivía al borde de la moralidad, ¿no? En poligamia y todo lo demás, también generó curiosidad y la princesa Louise, la hija de la reina Victoria, la invitó a una recepción en el palacio para conocerla. Y esto fue ya un golpe de suerte, esto fue algo que la ayudó muchísimo porque la princesa la apadrinó y pues ya Mary pudo escribir de manera tranquila, pero siempre bajo su seudónimo. Dato curioso, nunca quiso que aparecieran sus obras bajo el nombre de Mary. Mantuvo George Eliot hasta su muerte. Y bueno, resultó que la princesa era una gran admiradora de todas las novelas de George Eliot y fue así que con el apoyo real de Louis, ya Mary pudo publicar tranquilamente, pero siempre bajo seudónimo porque le gustaba el anonimato que le daba este seudónimo. Y fue así que llegarían obras importantes como El molino de Floss, Silas Marner, Romola, Felix Holt, The Radical y la mejor de sus obras, Middlemarch, que se las recomiendo. Durante esta época también escribió poesía, pero obviamente donde más destacó fue en las novelas. Dato curioso, pues ella siempre seguirá publicando bajo el nombre de George Eliot porque en ese tiempo recuerden que no había redes sociales, entonces no se supo rápidamente que George Eliot era Mary Ann Evans y ella quería mantener esto en secreto, no quería una vida privada. Bueno, en su vida personal, Mary tuvo una excelente relación conyugal con George. Él fue, de hecho, pieza clave en la edición de sus novelas, un apoyo importantísimo a la hora de escribir. Fue uno de los editores de su obra, la apoyó muchísimo. Mary no podía tener hijos, pero esto nunca fue un problema porque recordemos que George ya tenía hijos de un primer matrimonio. Además, ella consideraba que la maternidad era un rol impuesto por la sociedad de las mujeres, así que pues nunca se sintió llamada a tener hijos, nunca los quiso y además ella era estéril. Se dedicó completamente a su trabajo, acto que la consumía emocional y físicamente, por lo que nunca quiso distractores y pues nunca tuvieron hijos ni adoptaron. En 1876, Lewis y Mary se trasladaron a Whitley, pero en esa época la vida le va a dar un duro golpe a Mary porque George va a caer muy enfermo y va a morir. Esto hunde a Mary en una gran depresión porque George era su mejor amigo, su aliado, su confidente, su editor. Y entonces ella comienza una relación sentimental con John Walter Cross, que era un amigo de ambos. Sin embargo, la relación le trajo nuevas críticas porque había una diferencia de 20 años entre ellos. Sin embargo, esta relación sí fue bien vista por su hermano, quien sintió que finalmente Mary se había reivindicado y le devolvió el saludo. Así que con 60 años, pues Mary volvió a reanudar sus relaciones familiares con este hermano que era tan importante para ella. Sin embargo, hay que decirlo, John era un hombre con problemas emocionales y durante el viaje de bodas, luego de una fuerte discusión que tuvo con Mary, saltó del balcón del hotel a un canal y terminó muy mal herido con una pierna fracturada, pero sobrevivió al evento. Sin duda, esta relación no le traería felicidad a la escritora. Se dice que fue una relación muy tormentosa hasta que el 22 de diciembre de 1880 muere a sus 61 años. Después de la muerte de Mary, su esposo, John Walter Cross, que terminó siendo un oportunista de manera descarada, reunió todos los diarios y las cartas de Mary y los publicó, ganando así mucho dinero con la vida personal de la escritora, algo que seguramente le hubiera molestado muchísimo porque siempre fue una mujer extraordinariamente privada. Y si ustedes no se han leído nada de George Eliot, yo les recomiendo, su novela más importante, aunque como les digo tiene otras, pero la más famosa es Middlemarch. Está muy buena, es una novela relativamente larga, pero es una novela que está genialmente escrita, porque recordemos que ella era una mujer sumamente culta. Y ahora vamos a hacer la conclusión de este ensayo.
Mary Evans fue mejor conocida como George Eliot. Fue una mujer rebelde y una apasionada del amor. Tuvo una vida poco convencional para una mujer de su tiempo, pero luchó por ganarse un espacio en el mundo de la literatura a pesar de ser una habitación reservada para los hombres. Tuvo profundas dudas sobre la existencia de Dios, tuvo una exitosa carrera como traductora y vivió un gran amor que le costó muy caro. Sin embargo, su talento le ha ganado un lugar importante en la historia y su seudónimo George Eliot ha pasado a la inmortalidad de las letras inglesas como sinónimo de genialidad. Y para terminar la transmisión, me gustaría compartir con ustedes una frase que ella dijo durante una entrevista. Dio muy poquitas durante toda su vida porque era una mujer muy privada, pero en una ocasión le preguntaron si ella consideraba que las mujeres eran seres inteligentes y ella respondió lo siguiente: en ningún momento he dudado que las mujeres sean tontas. Al fin y al cabo, el Todopoderoso las creó a imagen y semejanza de los hombres. George Eliot. Y aquí tenemos una pincelada de esa sagacidad de humor que caracterizó tanto a esta maravillosa escritora, que estoy segura que si hubiera vivido en la actualidad, hubiera publicado mucho más, hubiera obtenido mayor fama, reconocimiento, pero bueno, desafortunadamente le tocó vivir en una época complicada. Se enamoró de un hombre casado y sin lugar a dudas eso fue una traba a lo largo de su vida, ¿no? Ella luchó mucho por obtener reconocimiento, le costó mucho y de hecho actualmente se está promoviendo un proyecto que lo que pretende es publicar todas las obras de Mary Evans con su verdadero nombre, o sea, ya no seguirlas publicando como George Eliot, sino como Mary, con el objetivo de darle crédito a esta impresionante escritora. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, déjame saber en la casilla de los comentarios si has leído alguna obra de George Eliot, déjame saber también qué opinas de que en la época victoriana no existiera el divorcio y que fuera tan complicado que una mujer pudiera enamorarse y vivir feliz. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.